Gente, muy buenas noches. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a empezar. Listo. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Estamos 27 de febrero del 2025 en un espacio para conversar acerca del trauma como tal. En esta conversación que le puse por título Trascender los traumas para estar en paz. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes y acompaño como terapeuta en diferentes escenarios. Estamos transmitiendo en Facebook y posteriormente esta sesión también va a estar siendo subida específicamente al canal de YouTube. Tienen la posibilidad de escribirme mensajitos directos a través del chat, ¿verdad? De comunicación conmigo directamente para ver cualquier inquietud, comentario y demás que quieran compartir. Como supieron, pues bueno, por ciertas cosillas que pasaron semanas atrás, estamos manejándolo de esa forma y sin intervención de audio para precisamente lograr que la grabación sea lo más nítida posible y poder organizar de una mejor forma este espacio. Entonces, por eso estamos manejándolo de esta manera. Para mí es un gusto de verdad compartir con ustedes y estar el día de hoy. Realmente hacía rato que no se asumo. En estos días escuchaba a otra terapeuta y decía ella justamente con este tema de los espacios para compartir, que tenía mucho que ver también como con, y es cierto, siendo muy honesta, también es cierto, es lo mismo desde este lado, desde mi parte, tienen que ver también con cómo estamos nosotras o las personas que de repente abrimos un espacio de estos, tanto energéticamente como emocionalmente, físicamente. Entonces, bueno, eso ha sido parte de lo que ha hecho que yo de repente tuviese ya algunas, bastantes semanas de que no estaba haciendo lives y en mi preferencia, yo prefiero hacerlos acá por Zoom y luego compartirlos, no tanto necesariamente en Instagram, que varias gente me ha preguntado por Instagram, pero bueno, veamos qué más es posible. Entonces, bueno, todo esto es para compartirles que realmente para mí estar por acá es un gusto de verdad y un honor porque creo que hacemos comunidad y sentirnos en conexión sobre estos temas, saben, la mayor parte de la gente me dice, Julia, es que cuando estamos tal vez en un encuentro para constelar o en alguna otra actividad, me dicen, Julia, es que yo no tengo nadie con quien hablar de estos temas. En mi familia o mi grupo de amistades o mi círculo de gente, realmente de momento no son gente que estén transitando estos temas o que estén interesados en estos temas y a veces me siento solo o me siento sola. Entonces creo que hacer comunidad, es decir, encontrarnos aunque sea de forma digital, es un regalo para nuestro camino. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que aquí de momento, por ejemplo, habemos 26 personas interesadas en conectar con esta energía y de repente compartir un poco de lo que ha sido nuestra experiencia y nuestro transitar en razón al tema. Entonces, empiezo por lo primero. Hay muchas formas de trabajar el trauma, muchos abordajes específicos. Yo voy a tratar de adherirme por un lado, a una parte, digamos, científica, vamos a decirlo de esta manera, y por otro lado también una parte espiritual. Y este tema de cómo conectamos con la paz, con estar en paz, yo a mucha gente le digo bueno, lo comparto con mucha frecuencia esta idea de que cuando llegamos a cierta edad, en mi caso tengo 43, llegamos a cierta edad y es como ya no perseguimos este éxtasis de ciertas emociones, o bueno, al menos yo y alguna gente ha coincidido conmigo, ahí me dirán ustedes, este éxtasis de, wow, quiero ser feliz o quiero esto o quiero aquello, sino realmente buscamos estar en paz más allá de lo que pase en nuestra dinámica vital, en el día a día, en lo cotidiano. Queremos estar en paz. Queremos que de repente, aunque algo no pase como nos hubiese gustado o como lo habíamos planificado, que esto no sea una tormenta en un vaso con agua, que podamos estar en mayor ecuanimidad. Mi sentir es que de repente, llegado cierto momento vital, aspiramos a esto como un estado más constante. Y sí, sabemos que vamos a tener momentos o picos de alegría, de felicidad y también otros en donde vamos a estar tristes. Llegado a cierta edad también empiezan ciertos duelos muy particulares. Empezamos a tener cambios vitales desde duelos en relación a nuestro cuerpo,
para todas las mujeres que de repente tuvieron esta experiencia de ser mamás. La maternidad, a pesar de que es un evento muy importante y muy significativo, también conlleva un duelo a la versión de quienes eran antes de ser madres, a sus propios cuerpos y todos los cambios que ahí devienen. Entonces, creo que este reconocimiento de cómo la vida se va construyendo de diferentes momentos y nos va dando ciertas movilizaciones, nos reconectan con memorias traumáticas precisamente. Entonces, voy a hablarles del trauma en dos líneas. Uno, en para qué venimos a vivir esto, ¿verdad? Y ciertamente lo hemos elegido dentro del plan del alma. Venimos a vivir y hemos elegido venir a vivir ciertas experiencias que tienen una connotación profunda de evolución, ¿ok? Hemos venido a vivir estas experiencias para trascender otras cosas que han estado por ahí, de repente para quienes creen en este o tienen de repente esta guía o este paradigma de referencia, este, que creen que hemos venido de reencarnaciones, pues sí, también, ¿verdad? Para quienes hacen eco como de este sentir. En efecto, el otro día haciendo una lectura de un registro akáshico, curiosamente, los maestros ascendidos que estaban en conexión en ese momento decían justamente este tema de que nuestras experiencias en esta encarnación, en esta experiencia vital, están resolviendo también dinámicamente otras cosas no resueltas. Pero bueno, volviendo a que nuestra alma ha elegido eso, o sea, total y de forma, digamos, sostenida, ha elegido venir y tener ciertas experiencias. El trauma lo vivimos como seres humanos, tiene múltiples definiciones, pero vamos a hablar, de hecho, utilizo por referencia, hay dos libros que les recomiendo mucho, este es uno de ellos, son del mismo autor, se llama Peter Levine. Él es experto en tema de trauma y además sus libros traen a ciertos ejercicios y traen ciertas recomendaciones también. Entonces, les comento esto porque el trauma tiene múltiples formas de definirse. Concretamente, el trauma, vamos a decirlo así, por un lado se define como una experiencia que sobrepasa nuestros recursos psicoemocionales del momento, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que trauma, en efecto, puede ser un accidente de tránsito en donde tuvimos esta sensación de cercanía con la muerte o de riesgo hacia nuestra propia integridad y de repente no salimos, vamos a decir así, lastimados, pero sí, vamos por ponerlo de alguna forma, el susto del momento, eso es parte de esta energía de trauma. Ya voy a entrar a esto de que acabo de decir que energía con esto. Pero también si de ese mismo accidente sí sufrimos, ¿verdad? Alguna quebradura, tuvimos que ser hospitalizados, etcétera, también eso es memoria de trauma. Pero memoria de trauma también puede ser llegar a casa con una mala calificación o con una calificación que no estaba dentro de los estándares de nuestros padres y tener este miedo de dar esta noticia porque eventualmente, y voy a decirlo siendo muy honesta, creo que muchas de las personas que estamos aquí todavía vivimos este asunto de tener castigo físico en la infancia y bueno, vivir esa experiencia y esa parte de, a ver, de conciencia en relación a el miedo que tendríamos sobre las personas que en teoría deberían de ser nuestro marco de referente de protección. Y bueno, ¿verdad? No lo fueron. Entonces, eso también es una memoria de trauma. Por supuesto que lo es. O de repente estar en casa y escuchar que nuestros padres discutían muy violentamente entre ellos, ya sea con agresión física o tal vez no, pero sí con agresión verbal y emocional. O sea, eso también es memoria de trauma y depende de qué tanto haya sido sostenido en el tiempo puede ser más o menos impactante en nuestra historia adulta. En realidad siempre va a haber un impacto importante, pero bueno, entonces, dicho esto, voy a colocar por acá porque me pregunta Laura, bienvenida Lau, por el nombre del autor.
Se llama Peter Levine. Y hay dos libros, Sanar el trauma y Curar el trauma. Son dos libros diferentes, ¿ok? Sanar el trauma, curar el trauma, y les cuento que yo los compré en la librería internacional, ¿ok? Este, sí, muchas gracias. Alguien comenta también, ¿verdad? Que tuvo un padre alcohólico y que eso le generó trauma de muchas formas. En efecto, yo también tuve esta experiencia. La mayor parte de ese trauma en realidad estaba muy reprimido. Yo puedo serle súper honesta, yo empecé a conectar con esas memorias de trauma después de los 37 por ahí, como después de los 37 años, y no en psicoterapia. Realmente fue después, más bien cuando empecé a acercarme a terapias alternativas, porque claro, la mente te va a mantener este velo de división entre la parte racional y consciente. Ustedes todos que están aquí, están escuchando, están haciendo sus sumas y sus restas. Eso es nuestra mente racional y consciente. Hay una parte llamada inconsciente, ¿verdad? Nuestra mente inconsciente que procesa una gran cantidad de información, de pensamientos, y también ahí se almacenan memorias. Ahí es donde está una parte de esta información. Sin embargo, lo interesante y del por qué esto no se termina de resolver en muchas ocasiones, o casi nunca me atrevería a decir, excepto de que la persona que acompaña haga trabajo corporal, es porque la memoria de trauma está anclada en el cuerpo físico, ¿ok? En el cuerpo físico. Por ejemplo, voy a hacer este ejemplo. Espero no les movilice mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal va. Supongamos que yo llego a casa, ¿verdad? Soy una niña, llego a casa y, y de repente algo sucede, me comporto de la manera que no está esperada o valorada como correcta, y me amenazan de que me van a pegar, ¿verdad? Mamá o papá. Y yo me hago un puño. En esa sensación de hacerme un puño, todo mi cuerpo se contrae. Hay una gran cantidad de energía que estoy utilizando para contraer los músculos porque no sé en dónde va a ser el golpe. ¿Ok? Entonces, esta energía es lo que queda anclada en el cuerpo físico. Ojo, la memoria, por un lado, de ese evento, de cómo yo lo viví, incluso normalmente nos disociamos, es uno de los recursos que utilizamos ante el trauma. Miramos el evento, entonces ya yo no recuerdo yo hecha un puño, sino que me recuerdo como yo parada en la puerta y mirando hacia una esquina de la habitación en donde estaba mi yo infantil hecho un puño. Eso se llama disociarse, ¿ok? Que es literalmente, mentalmente separarse del cuerpo para no experimentar la memoria como tal, ¿verdad? O el evento incluso como tal, porque podemos disociarnos en el momento. ¿Ok? Entonces, esta parte, por un lado, me disocio, o por otro lado, que el otro recurso, bueno, ya no viene para el ejemplo, pero uno de los recursos, o tal vez alguno de ustedes sí, recuerdo que yo también lo hice una vez, le quebré a mi mamá una cuestión que yo sabía que para ella era muy valiosa, ¿verdad? Era de estas señoras que tenía un mueble para colocar los platos y las cositas de vidrio que no utilizaba porque consideraba que eran muy valiosas y que solo en eventos especiales o en fechas especiales utilizaba. Y recuerdo yo que subiéndome a ese mueble le quebré varias cosas, me parece. Y utilicé el recurso, el otro recurso que se utiliza en eventos traumáticos, que es la muerte fingida. Y yo dije, aquí, si mami llega y me ve a mí como desmayada a la par de lo que quebré, de repente no se va a enojar tanto conmigo, ¿verdad? Y ahí me quedé claro, para un niño, para una niña de esas edades, quedarse 2 minutos esa vaina era una eternidad. Entonces, igual luego me levanté. Pero les cuento esta anécdota totalmente real, porque en efecto la muerte fingida es parte de lo que utilizamos los seres humanos, y en realidad lo utilizan los mamíferos en general para evadir depredadores. Vean el nivel de comparación. Entonces,
El trauma tiene que ver, en primer lugar, con un evento que resulta desafiante, en donde se percibe un peligro o una vulnerabilidad, ¿verdad? Bueno, es un evento desafiante porque en realidad expresa un punto de vulnerabilidad en el cual sentimos que no lo podemos resolver de forma independiente. Y por otro lado, está anclado en el cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es el gran tema con el trauma? Que en el mejor de los casos, muchos de los que estamos aquí con años o con procesos, etcétera, logramos darnos cuenta mentalmente que hay memorias traumáticas. No nos damos cuenta tan facilito de entrada porque están en el inconsciente. Entonces, lo primero es, ah, caray, mira, sí es cierto, mi infancia no fue tan perfecta, ¿verdad? O esta situación realmente no fue tan cómoda para mí. Y punto uno. Y punto dos, para resolverla hay que ir al cuerpo. ¿Ok? Por eso es que muchas personas cuando constelan, por ejemplo, una de las formas más recurrentes en que se muestra el trauma es con temblor corporal, literal. Y ya les voy a contar por qué el cuerpo tiembla cuando está liberando memoria traumática. La explicación que hace Peter Levine en este libro es maravillosa. Él dice, por ejemplo, en una sabana africana hay un animalito de estos hijos, pues chica, se me fue el nombre, un impala, ¿verdad? Que es igual un mamífero que corre a altas velocidades, y un guepardo. Entonces hay una manada de impalas pastando y hay un guepardo por ahí escondido. Entonces, ¿verdad? El guepardo se empieza a acercar, los impalas empiezan a percibir que algo está sucediendo en el entorno, se dan cuenta que hay un guepardo y empiezan a correr. El guepardo, viéndose descubierto, elige a una de sus presas o a una de sus posibles presas y se va detrás de uno de los animalitos. ¿Ok? Estos animales llegan a correr a más de 60 kilómetros por hora, entonces van desmadrados por la sabana africana, o sea, van corriendo a toda velocidad, el impala para tratar de salvar su vida y el otro para tratar también de conservarla a través de encontrar una presa con la que pueda alimentarse él, el guepardo, ¿verdad? Que nos resultó una mamá guepardo, ¿verdad? Que ocupaba llevarle comida a los cachorros. Y llega un punto en donde el impala, por un paso mal dado, por una cuestión de relieve, se tropieza o no logra mantener la velocidad que llevaba, permitiendo que el guepardo le alcance. En ese momento, biológicamente, lo que pasa es que el impala entra en muerte fingida. Literal se va a hacer el muerto. ¿Ok? El guepardo lo va a juntar, ¿verdad? Esta muerte fingida, biológicamente lo que hace es que haya una cierta condición de que si es comido, no lo sienta en su sistema nervioso. Es muy interesante cómo funciona la naturaleza. Pero bueno, entonces, el guepardo agarra al impala, ¿verdad? Se lo lleva, pero ojo, ellos iban volando, ¿verdad? A una velocidad grandísima y de un pronto a otro pasaron de 60 kilómetros a cero. ¿Ok? A eso, ese es el punto. Entonces, el impala va a esta velocidad, llega a cero, el guepardo frena, recoge, se lo lleva. Pero resulta que el guepardo se lo lleva para donde están las crías no lo pueden, ¿verdad?, desmenuzar, por decirlo de alguna forma. El guepardo sale un momento, el impala se da cuenta de que está solo y que no está en tal nivel de riesgo, se levanta y se va. Lo que hace interesantemente el impala es sacudirse que el remanente de energía, por ponerlo de alguna forma, vamos a decirlo como si fuera adrenalina, pero la energía que llevaba en su cuerpo a los 60 kilómetros y pasar a cero, ¿verdad? O sea, eso que estaba ahí, eso biológicamente es la memoria de trauma y está en el cuerpo, ¿ok? Entonces, por eso es que en muchas ocasiones la gente hace y hace y hace terapia sobre temas o eventos traumáticos
y siente que no logra salir de ahí. Claro, porque lo puede tener, puede haber recuperado la memoria, puede haber hecho una regresión, puede haber bla, 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 pero la energía traumática sigue anclada en el cuerpo. Entonces, pasa esto, ¿verdad? Resulta que ese temblor en este mamífero le libera del residual de energía que hay en su cuerpo y le permite luego ya irse despavorido otra vez, pero ya desde un lugar diferente. Los seres humanos no hacemos eso, lastimosamente, porque ni siquiera sabemos y porque tenemos a la loca de la casa, llámese la mente racional, metiéndole un montón de ideas bien interesantes a las cosas que nos pasan y nos quedan esas memorias o esa energía más bien congelada en el cuerpo físico. Este autor, por ejemplo, desarrolla un método que se llama Somatic Experience, que es como experiencia somática y que tiene que ver con esta reconexión con nuestro cuerpo. Porque el común denominador entre ustedes y yo, por el momento contemporáneo en el que vivimos, o sea, el momento actual en el que vivimos, es que pasamos demasiado aquí y demasiado desconectados del cuerpo. ¿Cuántos de nosotros decimos, no me he dado cuenta que tenía horas de tener ganas de ir al baño, de tener ganas de tomarme un poco de agua o pasé toda la mañana sin levantarme de la silla? ¿Y ustedes creen que realmente el cuerpo está hecho para que vos pases 3, 4, 5 horas mirando de forma fija a un elemento resplandeciente como es una pantalla? Por supuesto que no, pero el nivel de desconexión que tenemos del cuerpo es parte de lo que este ejercicio de reconexión con el cuerpo que plantea este autor nos lleva precisamente a trabajar el trauma. Ahora, hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Se va entendiendo? Ahí voy viendo un mensajito por acá. Dice Karen, y cuando alguien tiembla, cuando cuenta su trauma, no está liberando. Hoy justamente observé a alguien que temblaba muchísimo mientras contaba una situación traumática. Sí, muchas gracias por devolverme a esa parte, Karen, precisamente de esa parte sustantiva. En las constelaciones familiares o en algunos momentos, como menciona Karen, podemos encontrarnos a alguien que empieza a temblar. Uno de los grandes errores, y voy a decir, uno de los grandes errores que tenemos o que tendemos a hacer es a tocar a la persona. Por favor, no la toquen. La persona en donde está temblando está justamente moviendo parte de esa energía. En el momento en que vos la tocas, cortás el movimiento de liberación. ¿Sí? Entonces, típicamente muchas personas vemos a alguien temblar, incluso me ha pasado, digamos, en alguna situación, etcétera, e inmediatamente es que es un abrazo, tranquila, que estoy yo, no sé qué, o tranquilo, ¿verdad? Y nos jodimos. Bueno, nos jodimos, no, jodimos a la persona porque generamos otra capa de trauma. Es decir, es como quedar bloqueado en el momento en donde ya la persona estaba soltando eso y volverlo a sostener es como doblemente más pesado el asunto. ¿Ok? Entonces, sí, es normal. Hay varias terapias, digamos, bueno, que trabajo y que otras personas también trabajan, que tienen que ver precisamente con espacios o momentos de liberación de trauma. Una de ellas es constelaciones. En muchas ocasiones la gente tiembla llorando, etcétera. Aquí hay algo muy interesante y muy valioso y es que en una constelación, cuando alguien representa a otra persona y esta persona está temblando, o sea, de alguna forma, vamos a decirlo así, el representante o la persona que representa está ayudando a liberar trauma de la propia persona consultante. Que eso para quienes tienen como bastante dejo mental y demás, ayuda bastante en su proceso de sanación. Que alguien más permita canalizar también esta parte de alguna forma, aunque en realidad la persona también a nivel personal y propio va a sentir y experimentar un cambio en su propio cuerpo, ¿verdad? Y normalmente hay como un efecto de eco entre el representante y el propio consultante, pero es como el representante quien abre esta puerta de conexión con esta energía acumulada. Otra de las terapias que trabajan justamente en la liberación de traumas son las barras access, ¿verdad? Se trabaja específicamente activando la liberación de memoria traumática. Entonces, también es muy común, por ejemplo, estar haciendo barras y ver a una persona temblar en camilla. Eso es muy frecuente, ¿verdad? Y de un pronto a otro le salta un brazo, le tiembla una pierna.
etcétera. Eso también. Hay otra terapia que se llama LNT, que también es una activación del cuerpo energético y libera trauma en el cuerpo físico. Entonces, hay varias herramientas interesantes para trabajar la memoria de trauma, porque al final de cuentas, liberar esta memoria es absolutamente indispensable para poder crear una realidad en donde podemos estar más en paz, en armonía, en ecuanimidad, en conexión con nosotros mismos, con nosotras mismas. ¿Ok? Esto yo quería compartírselos de entrada porque han sido años e incluso ahora en diciembre, no en diciembre, fue en diciembre, fue en noviembre, por ahí creo que fue en diciembre, tuve un evento importante con uno de mis perritos, que para quienes me conocen saben que mis perritos son bastante importantes para mí, yo los cuido mucho y son mis compañeros de vida. Y uno de ellos se puso malito, ¿saben? Y empecé a sentir en mi cuerpo esta necesidad de liberar algo que no sabía qué era, pero ya a estas alturas yo ni me pregunto mejor, porque al final de cuentas la mente puede tener mil argumentaciones y al final ninguna de todas realmente es la que es, ¿verdad? Pero fue muy interesante porque mi cuerpo me dio el mensaje de que ocupaba el ENT, esta terapia que les digo, activar esta terapia y permitir que mi cuerpo liberara. ¿Qué liberó? No sé. Fue muy interesante porque después de hacerme la sesión de LNT, entré en mucha paz en relación a lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la memoria de trauma que no se ha trabajado, luego viene cualquier otro evento y puede en efecto, eh, jalar esta energía y vamos a decirlo así como catalizarla, como hacerla más. Ok, entonces por eso sí es importante verlo. Entonces de verdad que se los comparto con todo el cariño del mundo porque fue realmente muy liberador. O sea, hice un par de cosas terapéuticamente hablando para trabajar ese momento y fue muy pacificador en mí. Eh, Ahora bien, a ver, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? No sé, chicos, ¿alguna pregunta o algo más que quieran agregar? No sé, alguna inquietud que tengan en relación a esta parte. Vamos a hacer un ejercicio también que me parece muy interesante por ahí, que de hecho Peter Levine también recomienda hacer tapping, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer una secuencia de tapping. Em, Pero bueno, poco más es como lo que les quería compartir. Importante tal vez como tres connotaciones. Perdón, hay algo sí se me olvidaba y que era importante, lo tenía ahí como presente dando vueltitas y por un momento se me olvidó. Peter Levine habla justamente de que muchos de los temas que nos afectan en nuestra vida adulta, situaciones particularmente de salud física, ¿verdad? Bueno, o psíquica también son memoria o es energía de trauma no liberada. Que realmente nuestro estado de salud en general tendría una mejora significativa si empezamos a trabajar de forma sistemática el trauma. ¿Ok? Entonces eso también mencionárselos. O sea, de repente vos decís, pero qué extraño, yo no tenía problemas de insomnio, ahora los tengo, o yo no tenía gastritis, ahora la tengo, o yo no tenía este dolor, o de repente una enfermedad autoinmune, algo desconocido, fibromialgia, etcétera. Y probablemente el planteamiento de él es, probablemente eso sea memoria de trauma no resuelta y consecuentemente no se va a aliviar con ningún medicamento, etcétera, etcétera, hasta que no liberes esa energía que está atorada en el cuerpo físico. Y a ver, hay algo muy importante. Algunas de estas terapias no requieren que vos sepas qué es lo que estás liberando, porque mucha gente no quiere trabajar el trauma porque siente miedo de lo que vaya a descubrir. Entonces, también hablarles de que hay terapias que son tan amorosas que nos permiten empezar a liberarlo sin necesidad de entrar en el drama, ¿verdad? De conocer los detalles de lo que sea que se haya vivido en el momento en que se haya vivido. ¿Ok? Y voy a leer a Nati que está por aquí. Dice, un evento puede desencadenar varios traumas. Consulto porque la... Ajá.
Ajá, recuerdo disociación, ujú, pero también reacción de rabia de mis padres. Claro, sí, muchas gracias también. Esta amiga Nati menciona precisamente que vivió un evento traumático, pero que entonces fue como el trauma del evento, y esto es importante. Y sí, por ejemplo, es el trauma en diferentes niveles, ¿verdad? Podemos vivir un evento traumático, pero luego cuando lo contamos tal vez a la persona o a las personas que, que podrían haber dado sostén o soporte, no recibimos la respuesta adecuada o la respuesta de sostén o de soporte o de atención o de contención o de seguridad. Eso genera más memoria de trauma. Y, por ejemplo, si después, por ejemplo, si es un tema particular que se judicializa, es decir, que se lleva a tribunales, también es normalmente es retraumático porque el hecho de recordar la mente, aquí hay algo indispensable. La mente no conoce el tiempo con una lógica de linealidad. Para el inconsciente y en las memorias de trauma, el evento está sucediendo ahora, ¿ok? Está sucediendo en este momento, porque si no, no tendría sentido que la memoria esté atorada en el cuerpo. Si la mente pudiera segregar estas dos partes del pasado del presente, y pues obviamente la mente dice, pues ya eso no está, ya eso pasó, ¿verdad? Ni para qué va a estar en el cuerpo. No, la mente determina que el evento está pasando hace 5 minutos, hace 2 minutos, hace una hora, y está en esa recurrencia. ¿Para qué lo hace? Para mantenerte activo en un sentido de protección, de que esto no vuelva a ocurrir. Hay que tener presente esto para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces, la mente tiene la memoria, pero a nivel inconsciente, es decir, racionalmente no lo recordamos. Y por otro lado, el estrés y la memoria traumática en el cuerpo sigue también anclada, no se resuelve ninguna de las dos. E insisto, luego te puedes dar cuenta de la memoria, pero sigue estando la otra parte adherida en el cuerpo físico. Qué linda. Nani dice, Juli, una vez me dijeron que la terapia de regreso al inicio es excelente. ¿Vos conoces de ella o la haces? Yo no la hago, pero sí recibí una sesión, me parece muy interesante. La creadora de esta terapia se llama Marianela Segovio. Ahí cualquier cosa me pueden preguntar en mensaje directo al 8529 11 11. Por ahí yo tengo el número de contacto de ella. Me pareció muy interesante, realmente. Y sí, hay una invitación como a reiniciar. Lo que pasa es que tampoco creo, solo he hecho una sesión, pero tampoco, por lo que entendí, no es como que una sesión y ya estás reseteado. No, o sea, hiciste, en mi caso, había una memoria particular a los pocos días de mi concepción, que fue parte de lo que salió en la sesión. Entonces, digamos, como, vamos a decirlo así, como que eso se movilizó, se movilizaron diferentes cosas, pero yo hasta el momento no he conocido ninguna terapia que diga, usted viene, hace una sesión o hace esta terapia y con eso ya se resuelve todo. Mi interesante punto de vista. Pero bueno, por ahí como por si te sirve el dato. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar nada más, voy a utilizar, voy a mezclar, es muy interesante. Pueden buscar el tapping, vamos a ponerlo acá, el nombre, tapping. Em, es una herramienta precisamente que trabaja con comprensiones de medicina china porque trabaja los meridianos. Para la medicina china, más que el cuerpo físico, hay un cuerpo energético que se rige por líneas a través de los cuales se conecta. Por ejemplo, qué sé yo, que si yo hago esto acá, golpecitos chiquititos acá debajo del párpado, estoy trabajando el meridiano que también rige la función digestiva, por ejemplo. Entonces, bueno, el tema de los meridianos, si alguien quiere buscar, ustedes pueden poner en Google meridianos, medicina china y les va a salir cierta información. Esto se los comento porque el tapping es una forma de trabajar energéticamente, son los principios de acupuntura, nada más que sin agujas, y se trabaja
y se trabaja, bueno, para esto, para liberar y para habilitar nuestro cuerpo y para armonizar nuestro cuerpo físico y energético. El único libro que conozco a profundidad, me pregunta Laura, sobre literatura de tapping, el único libro que conozco a profundidad es este justamente que tengo acá, que se llama así, EFT, Psicología Energética, de Sophie Merle. Voy a ponerlo aquí en el chat, ¿verdad? EFT, y también lo compré en la librería internacional. Ajá, de Sophie Merle. Sophie con P, bueno, Sofía Merle, ¿ok? Ok, entonces, eso por ese lado, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejercicio. Muy bien. Sí, y nada más para cerrar el caso de la chica que me contaba sobre este tema de trauma, que si puede haber una modificación de las memorias, la respuesta es sí, puede haberla. Ujú. Ahorita no preciso el nombre, tienen un nombre. Técnicamente esto se llama de una forma distinta. Fijo, me voy a acordar. Cualquier cosa me escribís, pero son como imágenes algo, cuando uno cambia una memoria, ¿verdad? Como para poder acomodar. Y puede ser, digamos, no solamente de quien vive el trauma, sino también de las otras personas. ¿Ok? Entonces, es re sencillo, es un ejercicio súper sencillo. Vamos a hacer solo 3 puntos de tapping, ¿verdad? Es más, bueno, podemos hacer, bueno, vamos a ver hasta dónde me da de tiempo. Vamos a utilizar este punto de acá, entonces voy a marcarlo por acá para que tal vez me lo vean. Ok, aquí está, este lapicero. Entonces, acá, vean mi dedo en este punto de acá. Ok. Luego de ahí voy a ir a la cabeza con las yemitas de los dedos. Todo va a ser muy suavecito. Luego de ahí voy a ir a este punto de acá. Luego de ahí voy a ir a este punto de acá. Luego de ahí voy a ir a este punto de acá. Y luego de ahí voy a ir acá más o menos. Vamos a ver, déjenme ver. Ok, como por acá. Como por donde está la clavícula, por aquí. Ok, me puse un puntito para que me lo vean. Entonces, vamos a utilizar a Luis Hay además. Ven qué bonito es esto. Ay, vamos a decir, vamos a tomar estos, pueden ser estos 3 o los 4 deditos y nada más vamos a dar golpecitos. Vamos a dar golpecitos, damos golpecitos, chicos. Tenemos que dar 7 golpes. Yo normalmente no los cuento, nada más me quedo un ratito, mínimo 7. Y entonces ahí podríamos darlos en silencio, pero en realidad en tapping se habla, se dice en voz alta. Ahí en este libro de Sophie Merle pueden encontrar la guía sobre cómo trabajar la parte de lo que hay que decir. Pero bueno, yo hago mixturas también. Y en YouTube se pueden encontrar videos de Louise Hay haciendo tapping y con afirmaciones positivas. Entonces podemos decir, me amo y me apruebo total y completamente, me amo y me apruebo total y completamente, me amo y me apruebo total y completamente. Y ahí puede ser que a ustedes les surja, van a pasar con las yemitas de los dedos a la cabeza, aquí a hacer en la parte de arriba, y de repente ustedes digan, no, hombre, ni por asomo me amo y me apruebo total y completamente. Y entonces aquí pueden decir, en tapping es interesante porque se utiliza también este reconocimiento, y entonces, aunque yo no me lo crea, aunque me sea incómodo o aunque crea que no me amo, me permito estar en disposición de amarme total y completamente. ¿Ok? Y aquí podríamos seguir entonces, acá en el punto donde va la ceja, ¿verdad?
Puede ser con la derecha o con la izquierda. No es necesario que hagan las dos. Si quieren hacer las dos, también lo pueden hacer. Entonces, más allá de toda mi historia, me permito amarme total y completamente. ¿Ok? Estoy en disposición de reconciliarme con mi historia. Y aunque no sepa cómo, aquí en el rabillo del ojo, me permito abrirme a recibir de mí todo el amor. ¿Ok? Me reconcilio aquí debajo de la nariz, sobre el labio, con toda mi historia y le doy un espacio al amor. Ujú. Y reconozco la bondad que hay en mí. Y respiramos y dejamos el ejercicio hasta acá. Hay más puntos de tapping, no son solamente esos. Eso eran como para hacer una guía. ¿Ok? Espero que este ratito haya sido de provecho. Les mando un enorme abrazo. Espero que de verdad, si les mueve por ahí el corazoncito estos temas, busquen los libros. Son bien interesantes y son bastante llevaderos. Les mando de verdad mis mejores deseos para que ya que estamos jueves tengan un fin de semana espléndido y estamos conversando. Que estén muy, pero muy bien. Buenas noches. Gracias a todos.